Ok, buenos días. Vamos a continuar con una nueva sesión del curso de Química Analítica Instrumental y les recuerdo que mañana es la evaluación. Les iba a confirmar cómo era la modalidad. Como ya les mencioné, se les va a entregar a ustedes un documento que tiene que ver con el análisis de un caso, algunas preguntas, y ustedes van a poder resolverla desde mañana hasta el martes. ¿Okay? El martes la van a poder entregar. ¿Okay? Entonces van a tener todos los días del fin de semana, si es que quieren trabajar el fin de semana, si no, la pueden continuar el lunes. De todas formas, la extensión de la evaluación se podría hacer en la hora y algo de clase. ¿Ya? No es una evaluación larga en extensión, si es que ustedes tienen los conocimientos a flor de piel. Si por cualquier motivo ustedes hay cosas que tienen que recordar, bueno, las podrán leer, recurrir a la bibliografía, los materiales del curso y con eso construir su análisis. ¿Ya? En la sesión de hoy, bueno, como estamos a puertas de la evaluación de mañana, me imagino que ustedes probablemente tienen muchas preguntas. Prefiero darle prioridad a las preguntas que ustedes traigan. Si no, les presentaré un caso que podemos analizar, que también podría servir como recordatorio e integración de todos los contenidos que hemos visto. ¿Se entiende? No sé si tiene alguna consulta, tanto de la evaluación o algún contenido en específico. Si no, vemos el caso, como ustedes quieran. Los escucho, las escucho. Disculpe, profe, pero me acabo de conectar y no escuché lo que dijo acerca de la evaluación. No sé si lo puede repetir. Sí, la evaluación de mañana se les va a entregar el comienzo de la sesión, a las 8:30, se les va a entregar online, porque como estamos en modalidad online, las cátedras, se les va a entregar online el trabajo que tienen que evaluar, ¿no es cierto? Es un análisis de un caso. Y ustedes van a tener hasta el martes para entregar ese análisis de caso. ¿Ok? Pero repito, la extensión del trabajo no es larga, se podría hacer en la hora y cuarto. Nosotros, los dos profesores del curso, vamos a estar conectados y disponibles desde las 8:30 hasta las 9:35 para responder cualquier consulta respecto de la evaluación, algo que no se entienda, alguna palabra, algo así. Vamos a estar conectados, ¿ya? Pasada esa hora, obviamente nosotros nos vamos a desconectar porque tenemos otros compromisos. Ustedes van a poder, si quieren entregarla inmediatamente, o si quieren la pueden entregar hasta el martes, ¿ya? La idea es integrar los conocimientos en el análisis de un caso, ¿ya? Y la pregunta que yo estaba haciendo era que, dado que estamos a puertas de la evaluación, obviamente que en la sesión de hoy yo priorizo las preguntas que ustedes tengan, eh, porque ustedes saben mejor que yo en qué están bien y en qué quizás necesitan todavía fortalecer. De lo contrario, analizamos un caso. Eso. Entonces, Profe, ¿y es el sí, sí. martes hasta el horario de clases o todo el día? La idea es que sea hasta antes del horario de clase, porque o sea, hasta el horario de clase, perdón, porque de ahí ya tienen que, o sea, nosotros tenemos que corregir, ya no podemos, digamos, extender tanto esto. Y traten o sea, y entréguelo por favor antes del horario de clase, porque lo que quiero evitar que pase es que por estar respondiendo a este trabajo no vayan a clase. Ya que eso es súper común, es un error muy frecuente. Ya, profe, gracias. Más consultas, comentarios, tanto de la evaluación como de contenido. ¿Ya? ¿Hay algo que quieran ver? ¿Algo que no han dominado? Okay. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a analizar otro caso más, que es la idea, ¿no es Profe, cierto? Sí, sí, perdón. yo quería que creo que la clase pasada vimos un caso y creo que usted dejó como una pregunta planteada, así sobre de qué haríamos nosotros para solucionar estudios de recuperación. Ah, sí, sí, gracias por recordarme. Sí, voy a proyectar el trabajo del cual estamos hablando para que todos nos acordemos. Eh,
Sí, voy a proyectarlo. Recuerden que, claro, la clase pasada estábamos analizando este trabajo, ¿ya? Que era determinación de plomo y cadmio en alimentos, ¿no es cierto? Analizamos todo el caso y no recuerdo quién, alguno de ustedes se dio cuenta de un par de problemas que había. Más que nada asociado con esta tabla, que era la tabla del estudio de confiabilidad, en donde los estudios de recuperación no estaban dando bien. De hecho, había un error de cálculo, si ustedes lo recuerdan, lo voy a marcar acá. Era que estos porcentajes de recuperación que están puestos ahí están mal calculados. ¿Por qué? Porque teníamos contenidos nativos en este caso era de cadmio, en leche y hongos, ¿no es cierto? Que por ejemplo en el caso de la leche era 1,98 microgramos por litro en el digesto, y de acuerdo a la descripción de la metodología, el estudio de recuperación se hacía en el caso del cadmio agregando 0,5 microgramos por litro a la muestra. Acá está, 0,5 de spike, ¿no es cierto?, de adición. Entonces, claro, si uno suma 1,98 más 0,5, ¿no es cierto?, debería dar la muestra contaminada 2,48, esa es la suma, ¿no es cierto? Y estaba dando 3,75. El cálculo de la recuperación, ¿no es cierto?, en el fondo, que en vez de recuperar 0,5 más, que eso sería el 100%, estaban recuperando casi 2 más, o sea, de 1,98 casi llegaron a 4, ¿no es cierto? Están recuperando casi 2 microgramos por litro más. Eso era más de un 300% de recuperación. O sea, tenían claramente el resultado sesgado aquí, y aquí pasaba exactamente lo mismo. En el caso del hongo, de 3,80 debería haber dado 4,3 si es que uno le suma los 0,5 de adición, y estaba dando 5,85. Entonces, claro, había una pregunta que está pendiente, ¿no es cierto?, dado que este caso, bueno, fue exitoso obviamente en las otras muestras, pero también hay algunas muestras que fue bastante deficiente el estudio de recuperación, ¿qué se podría hacer para mejorar el método? Bueno, respecto a la confiabilidad es una pregunta, ¿no es cierto? Se pueden hacer otras preguntas respecto a otras cosas, ¿no es cierto? Y vale, o sea, toquemos esa pregunta. O sea, aquí tenemos estudios de recuperación que dan sesgos por exceso, o sea, errores por exceso en general, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer para mejorar el método? ¿Qué piensan ustedes? No sé si han reflexionado algo al respecto. Yo pienso que podría reintentarse estudio de recuperación a menor concentración. Ya, la primera cosa, yo te encuentro la razón, o sea, corregir metodológicamente el estudio de recuperación. Ahora, cuando tú te refieres a menor concentración, ¿a qué te refieres? ¿Agregarle menos concentración del estándar? Por ejemplo, aquí tenemos que el estándar se agrega a 0,5 microgramos por litro. ¿Tú dices que agregar menos que esto? O ¿O sea, es o te refieres a que otra yo cosa? creo que una falla como un error de agregación en eso. O sea, en sí 0,5 está bien, pero creo que se agregó más en cuanto a hay leche, hay hongo y esas cosas. Porque es por algo que se agregó mucho. Y como que no, en base a porcentaje de recuperación no está tampoco está bien determinado, parece. Es que son dos cosas distintas. O sea, el estudio de recuperación, efectivamente, y eso lo discutimos en la última clase, tampoco fue bien llevado a cabo. ¿A qué me refiero que no fue bien llevado a cabo? Que metodológicamente, cuando uno lee el paper, y eso lo vimos en la última clase, muestra que lo que se está agregando, y por eso las unidades lo expresan así, en microgramos por litro, se está agregando el estándar sobre el digesto, ¿ya? No se está agregando el estándar sobre la muestra. Recordemos que la muestra es sólida, o sea, si uno lee el procedimiento, lo voy a mostrar acá. Aquí está, ¿no es cierto? La preparación de la muestra. La muestra es sólida, son 300 miligramos de la muestra, o sea, el alimento probablemente se secó o se liofilizó de alguna forma. Se toman 300 miligramos de la muestra y esto se disuelve, y sobre el digesto, es decir, el producto de la digestión de la muestra sólida, se hizo la adición. Lo ideal en nuestro estudio de recuperación es que
la adición del estándar después se someta a todo el procedimiento analítico, por lo tanto tuvo que haberse hecho directamente sobre el sólido. Y por lo tanto las concentraciones a medir deberían haber sido en microgramos por gramo o por kilo respecto de la muestra sólida. Aquí lo expresaron en microgramos por litro, por lo tanto claramente se están refiriendo al digesto. Ya, ese es un error metodológico y estamos de acuerdo con eso, ya que está mal hecho. Ahora, lo que sí hay que entender es que piense de la siguiente forma. Aquí hay un error enorme, ¿no es cierto? A pesar que se agregó el estándar sobre el digesto, el error igual dio enorme. ¿Qué es lo que uno debería esperar por lógica? Que si el estudio de recuperación se hubiese hecho sobre la muestra problema, es decir, sobre una etapa analítica adicional a lo que va del digesto en adelante, es decir, si lo agregamos de la muestra sólida, la adición tendría que haberse sometido al procedimiento de digestión, cosa que en este estudio de recuperación no fue así, porque se agregó sobre el digesto en adelante. Esa corrección metodológica que hay que hacer, yo estoy de acuerdo con ustedes, que hay que hacer, no va a resolver el problema del error. De hecho, probablemente lo va a hacer peor. Porque, insisto, estamos agregando una etapa analítica más, que es la digestión. Eso no va a mejorar el error. De hecho, normalmente debería empeorarlo, porque es una etapa analítica extra. Mientras más etapas analíticas hay, más errores hay. ¿Ya? Entonces, yo comparto que hay que hacer esa corrección, pero no va a resolver el problema por lógica. ¿Ya? El otro tema es decir, bueno, reconociendo que hay un error por exceso, al menos en estas dos muestras, ¿qué hacemos para corregir ese error? Y cuando uno dice cómo lo hacemos para corregir, la pregunta que hay que hacerse antes entonces es, ¿qué posibles causas explicarían un sesgo por exceso? Esa es la pregunta. Y una vez que uno tenga identificado una posible causa que sea coherente, racional, fundamental, uno después dice, si esa fuese la causa, la solución sería esta. Entonces, no sé si, no recuerdo quién habló, José, no recuerdo. No sé si con esta información se les ocurre una causa que explique ese sesgo por exceso, porque aquí hago la pregunta a la persona que habló recién, que se me olvidó el nombre, disculpe. José. José, ya. Mira, José, mira, tú dijiste que no estabas de acuerdo con la adición porque se agregó demasiado. Ya, quiero entender bien lo que quieres plantear con demasiado, porque tú podrías tener la razón, o quizás no, dependiendo de qué entiendes por demasiado. ¿Se agregó demasiada muestra? ¿Se agregó demasiado estándar? A ver si te puedes explicar. O sea, en términos más de lo que está definido, porque por ejemplo en el café se agregó 0,5 microgramos partido por litro. Entonces, y así fue hacia abajo, pero en el caso de AH y hongo, yo creo que hay como como usted dice, error por sesgo, entonces ahí también debió haber habido como un error de duplicación y agregar ya concentración. A lo Ah, mejor ya. Tú hacer dices experimentos o tú algo dices que en así. el fondo ellos dicen que agregaron 0,5, pero acá agregaron más. Sí, por algo se pasaron de lo que se dice en el informe. Ya. Bueno, ese ya sería un error, por así decirlo, de matemática, y ese error no es un error analítico, ¿cierto? Es un error de que, bueno, se me olvidó que le agregué una vez y la agregué 2 o 3 veces. Claro, si fuese ese el error, sería un error súper trivial y simplemente repítelo y hazlo bien, ¿no es cierto? Si es que esa fuese la causa, y no tendría una solución tan sofisticada, ¿no es cierto?, que discutir, se repítelo y hazlo bien, porque aquí probablemente le agregaste 2 o 3 veces o te equivocaste en el factor de dilución y inyectaste un estándar más concentrado, no sé. Esos son errores procedimentales, ¿ya? No hay nada que hacer. Ahora, esa es una posible causa y la solución es trivial, ¿ok? Ahora, si esa no fuese la causa, o sea, en el fondo le hago la pregunta, supongan que está todo bien hecho, y ese es el resultado que dio una recuperación enorme, ¿ya? Y está todo bien hecho, los cálculos están bien, pero en leche y hongo hay un problema. ¿Cómo lo resolvería? Y fíjense que estaba viendo acá. Ah, no, sí, está. ¿Qué podría hacer? O sea, ¿qué podría afectar la determinación de cadmio como para que genere una recuperación tan alta? ¿Qué piensa? Profe, no sé Profe, si estaría, Sí, José. ya, no sé si estaría bien esto, pero
puede que en las muestras de hongo y de leche exista algún otro metal o algún un componente que esté generando interferencia y genere que al final el resultado de la concentración de un valor sesgado, po, ¿no? Ya, esa es una Y posibilidad. se piense que se está recuperando más, pero en el fondo es otra especie que está generando señal en la medición. No sé. Ya, ok, ya tú te lo estás jugando por una interferencia espectral. Ya, vamos a afinar bien los términos, porque interferencias se entienden en dos categorías, ¿cierto? Una es una interferencia espectral, es decir, hay una especie química que genera señal a la longitud de onda del cadmio y se suma a esta, ¿no es cierto? Y eso tiene lógica, puede pasar, ¿no es cierto? Puede que, no sé, puede haber un invento. Supongan que el hongo y la leche tienen, voy a inventar, tienen talio. Y talio a lo mejor es un elemento que justo esa línea absorbe la línea tal. Y la otra muestra no tiene talio. ¿Ya? Estoy poniendo talio por poner así una etiqueta, ¿no es cierto? Puede ser que son muestras que pueden tener un elemento que es muy poco frecuente que se encuentre en alimentos, pero en esos alimentos sí, y bueno, es una posibilidad que, como dice su compañero, que se esté generando una interferencia espectral y por lo tanto eso es un problema de selectividad y se explica un poco por exceso claramente. Ahora, si fuese eso, supongamos que fuese eso, ¿no es cierto? Tenemos una especie química que está generando interferencia espectral. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo lo haría? ¿Qué solución podríamos ver? Repito, estoy de acuerdo con la causa. Es una causa racional, plausible. Profe, Pasa a veces, sí. ¿Sí? sería elegir, digamos, otra línea de emisión atómica. Sí, esa es una muy buena idea. Muy buena idea, ¿no es cierto? Los elementos no tienen una sola línea. ¿Okay? La mayoría tiene varias líneas para elegir. Y claro, tanto en absorción como en emisión, como el delta es el mismo, las líneas de absorción y las líneas de emisión tienen la misma longitud de onda. Entonces, es válido lo que hizo su compañero. O sea, podríamos ver si es que hay otra línea de cadmio que nos entregue la sensibilidad suficiente. Obviamente que con la información que hay acá no tenemos esa información, pero bueno, pero ustedes van a tener hasta el martes para hacer su trabajo, entonces si tuvieran que enfrentar algo así, ustedes podrían buscar en la literatura, en la base de datos y ver si es que hay otras líneas. Y uno dice, bueno, tomando lo que hizo su compañero, ¿cierto? Si yo elijo otra línea, en este caso es de absorción, no es de emisión, si yo elijo otra línea de absorción atómica que fuese suficientemente sensible, obviamente que este elemento no va a interferir en la otra, ¿no es cierto? Y debería yo recuperar el valor del 100%. Y listo. Ya. Yo no estoy diciendo que con esto se resuelve el problema, estoy diciendo que esa es una hipotética solución que hay que poner a prueba. ¿Ya? O sea, en la realidad uno plantea eso y después uno lo demuestra con experimentos. ¿Ya? Cambio la línea, vuelvo a repetir el estudio de recuperación, comparo el estudio de recuperación en las dos líneas y veo si es que mi hipótesis era cierta o falsa, ¿no? Como el método científico. ¿Ya? Muy buena idea. Súper. Profe, Uh-huh. además de una Sí. interferencia espectral, podría ser alguna química. Claro, o sea, como nosotros vimos en clase, hay dos tipos de interferencias. Están las espectrales, las que generan problemas sobre la selectividad y tienden a generar sesgos por exceso, por lo tanto, porque las señales se suman. Y están las interferencias sobre la sensibilidad, que se llama el efecto de la matriz, es decir, los componentes químicos generan efectos sobre la magnitud de la señal del analito. No es que los componentes químicos generan señal, sino que afectan la magnitud de la señal, afectan la sensibilidad, ¿no es cierto? Por viscosidad, por contenido salino, etcétera. O sea, hay muchas posibles causas por las cuales la matriz, sin generar señal, o sea, los blancos son planos, ¿no es cierto? Cero, supongamos, sin generar señal, afecta la sensibilidad del analito. Esa es otra posibilidad, ¿ya? Por ejemplo, en un grafito esto se podría ver reflejado, ¿no es cierto? En que quizás, voy a especular, pero yo no soy experto en vegetales, pero supongamos que los hongos, ¿no es cierto?, son ricos en silicio. Hay varios vegetales que tienen un contenido de silicio bien alto, ¿ya?
Entonces podría ser que la matriz de hongo o la matriz de leche no se calcina bien en la etapa de calcinación. Podría ser. Y esa matriz quizás no la tiene el café, no la tiene el aceite. Entonces, claro, si tenemos matrices que supuestamente en la etapa de calcinación, el horno, aquí estoy hablando con etapa de calcinación, para los que no se acuerdan, les voy a mostrar la tabla, ¿ya? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Cuál es la etapa de calcinación del cadmio en este paper? Es esta, 850 grados Celsius, es la que va previa a la atomización. Siempre la última etapa es de limpieza, o sea, no es de atomización, es de limpieza. Entonces, podría ser, hipótesis, ¿no es cierto?, que existen componentes de la matriz de esas dos muestras que no alcanzan a eliminarse en esta etapa de calcinación, por lo tanto quedan residuos de esta en la etapa de atomización, y por lo tanto, en vez de vaporizarse el analito libre de interferencias, ¿no es cierto?, se vaporiza con interferencias. ¿Ok? Y eso puede generar un efecto sobre la sensibilidad, la puede aumentar o la puede disminuir. ¿Eh? Si el efecto de la matriz nunca es solo deprimirla, también la puede aumentar. Por ejemplo, nosotros lo vimos en clase, el famoso efecto alcalino, ¿se acuerdan? Si yo tengo alto contenido de sales alcalinas que se atomizan junto con mi analito, ¿no es cierto?, y aportan electrones al sistema, van a desplazar los equilibrios hacia el analito neutro y eso incrementa su signo. ¿Ok? Es una posibilidad. También puede ser cierta, puede ser falsa, hay que demostrarla. ¿Cómo uno podría demostrar eso? Uno diría, mira, ¿sabes qué? A lo mejor para estas muestras voy a incrementar esta temperatura. De hecho, 50 la voy a aumentar a 1200. Asumiendo que mi cadmio no se atomiza todavía a 1200. Entonces, quizás al aumentar la temperatura de calcinación me va a mejorar los porcentajes de recuperación. Es una posibilidad. ¿Se entiende? Quizás. Todo es quizás. ¿Ya? Ahora, esto que estamos discutiendo acá en función de lo que ustedes están diciendo, no son las únicas opciones, así, pueden haber muchas opciones. Muchas opciones. Profe, ¿Sí? con respecto al porcentaje de recuperación, ¿cuál sería la cifra ideal que se pueda mover? O sea, siempre es lo más cercano al 100%, es decir, si tú agregaste 0,5, lo que tú obtienes es el contenido nativo más ese 0,5. ¿Ok? Ahora, obviamente que, dado que los resultados también tienen una precisión, o sea, tienen una dispersión natural, ¿no es cierto? Normalmente un buen estudio de recuperación, y esto es un juicio general, que los papers o los notas técnicas no lo dicen, porque se entiende que la gente que tiene experiencia en estas técnicas más o menos lo tiene internalizado. Y claro, cualquier recuperación que se mueva en torno a 100 más menos 10 en espectroscopía atómica es bastante buena, porque el horno de grafito generalmente tiene una precisión de 10% en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. ¿Ya? Entonces, claro, 100% más o menos un 10% se mueve entre 90 y 110. Y eso es bueno. ¿Ya? Más bajo que eso, uno dice ya, ahí se podría mejorar. O sea, se podría mejorar, bueno, este está mal calculado, pero si estuviese bien calculado, se podría mejorar este un poquito, se podría mejorar este. ¿Ok? Ahora, en técnicas que son más precisas que horno, claro, ahí las exigencias de más menos de recuperación son más altas. O sea, en una volumetría normalmente uno esperaría una recuperación de un 90 más menos 3%, más menos 2%. Las volumetrías sí dan con precisiones mucho mejores y por lo tanto los porcentajes de recuperación que yo tolero son más estrechos. ¿Ya? Lo mismo en la asociación atómica de llama. Ahí se tiende a aceptar un 90 más o menos 5%, más o menos 3%. Profe, ¿y eso tiene que ver con los límites de detección y cuantificación? Mientras menor, se expande, digamos, mayor, o sea, se aumenta el error de dispersión. A ver, tiene que ver con la concentración, sí, pero te voy a mostrar una figura. Cualquiera me puede hacer preguntas, no, estoy tomando la pregunta que están haciendo, que es bien pertinente, digamos. Déjenme mostrar. Dame un segundo, te voy a responder la pregunta con una diapo, que nosotros la vimos, pero entiendo que
a veces, digamos, integrarlo a un problema de análisis de caso, eso es lo que requiere, digamos, una reflexión mayor. Ya. Esto que ustedes están viendo acá se llama la campana de Horwitz, ¿ya? Que muestra, esta es una campana empírica, es decir, esta no es una predicción teórica, esto está basado en datos, ¿ok? ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Este gráfico muestra que la desviación estándar relativa que uno obtiene de una medida, de una concentración, a través de un método analítico, ¿no es cierto?, tiende a ser más alta, por eso se expande, ¿no es cierto?, tiende a ser más alta, por ejemplo, hasta más o menos 30 muestra esta figura, a concentraciones más bajas. En el eje X hacia la izquierda estamos bajando en concentración. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se da eso? Por lo que decía su compañero, porque yo mientras más bajo la concentración, ¿okay? Por ejemplo, tengo muestras con concentraciones de analito cada vez más bajas, la señal tiende a aproximarse más al ruido de instrumental. O sea, si mi concentración es alta, mi señal es muy alta y mi ruido es de este tamaño, pero si la concentración es más baja, la señal es más baja, tiende a ser más baja, y mi ruido sigue siendo el mismo. Entonces, este ruido tiende a ser porcentualmente más alto para señales más bajas, porcentualmente más bajo para señales más altas. Entonces, en general, los métodos analíticos que tienen límites de cuantificación más bajos, dado que se aplican a concentraciones de muestras problemas más bajas, ¿no es cierto?, tienden a dar peores precisiones, ¿ya? O sea, son métodos más sensibles, es decir, si efectivamente generan a igual concentración señales más altas, pero también tienden a generar ruidos más altos, ¿no es cierto? Y por lo tanto se tiende a empeorar la precisión. Entonces esto llevado al tema del horno de grafito. Claro, el horno de grafito, como ustedes vieron, trabaja a nivel de ppb. Las curvas se mueven a nivel de partes por billón, microgramos por litro. Entonces, claro, si el horno de grafito está trabajando más o menos a este nivel de concentración, acá, en general las precisiones de métodos que trabajan en esas concentraciones, estamos hablando de precisiones de un 10, 20 o 30%, de eso estamos hablando. Absorción atómica trabaja a nivel de ppm, o sea, estamos trabajando más o menos a nivel de acá. Y claro, aquí ya estamos esperando precisiones de un 10, de un 5, de un 3, dependiendo de la concentración en ppm exacta que estamos trabajando. La volumetría trabaja acá. Y esas son precisiones ya de un 5%, un 3%, un 2%, un 1%. ¿Ok? Entonces, por eso uno es más laxo con horno de grafito que con absorción atómica de llama, por ejemplo. ¿Se entiende? Más consultas, dudas. Recuerden que esta clase es para ustedes. Yo tengo un caso, pero por si acaso no preguntaban nada. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Sabes que yo he visto casos en donde se hacen también estos de estudios de recuperación? Y, por ejemplo, así, igual son otros métodos que no sé cómo he visto tanto que hacen, pero, por ejemplo, que hacen como una técnica de como... Oh, se me dio el nombre, ¿me da un segundo? Sí, dale. Si no te acuerdas del nombre, por último me la describe y probablemente yo me acuerde el nombre. Ahora, bueno, mientras su compañero busca el nombre, yo le voy a contar una anécdota. Este caso, el mismo caso del cadmio y plomo en alimentos, yo ayer lo estaba analizando en un curso de capacitación que estaba haciendo con gente de la industria. ¿Ya? Me pidieron un curso de capacitación de cifra de mérito y yo les dije que la cifra de mérito es lo que más me ha dado de comer, entre comillas, tanto como profe como curso de capacitación y asistencia técnica. Y ayer teníamos un público de profesionales con experiencia en el laboratorio, ¿no es cierto? Y estaban analizando este mismo caso, exactamente el mismo. De hecho, yo les comenté a ellos, ¿sabes que yo estoy analizando este caso con mi estudiante de bioquímica? Y bueno, fíjense que analizando este caso, claro, como esta gente que tiene mucha experiencia, ¿no es cierto? Yo les pregunté, ¿qué opinan de este estudio de recuperación? Y ellos, bueno, nombraron, digamos, más o menos lo que ustedes están nombrando también, ¿no es cierto? Los sesgos por exceso, las posibles soluciones.
No se le ocurrió a ellos el tema de cambiar la línea. Reconozco ahí que eso no se le ocurrió a ellos. Súper. Pero lo que sí, ellos sí me hicieron ver, y yo obviamente que ahí le encontré la razón, ¿no es cierto?, que el juicio técnico de cómo hicieron este estudio de recuperación está malo por otra razón, que es la razón UPAC, que es que ellos hicieron un estudio de confiabilidad con estudio de recuperación, cuando ellos debieran haber comprado material de referencia. Por ejemplo, porque recuerden que la jerarquía UPAC, ¿no es cierto?, respecto de cómo uno evalúa el trueness, la confiabilidad o veracidad, como quieran traducir ese término, dice que primero ustedes deberían tener un material de referencia certificado, es decir, ver si existe en el mercado, por ejemplo, leche con plomo certificado, café, hongos o aceite con plomo certificado o con cadmio certificado. Y claro, ellos me decían, yo creo que deben existir en el mercado esos materiales de referencia, porque el mercado de los alimentos y el control de calidad de los alimentos es un mercado mundial. Entonces debe haber mercado para producir y vender estos materiales. Claro, yo le encontré la razón. O sea, lo primero que deberían haber hecho es un material de referencia. O por último, si lo buscaron y no lo encontraron, porque no hay quien lo venda y lo produzca, deberían haberlo dicho. O sea, aquí no encontramos material de referencia y por eso estamos recurriendo a la opción 4 que da UPAC, que es estudio de recuperación. O sea, no encontré material de referencia. Esto por ser muestras reales no se pueden construir sintéticamente. Yo no puedo reproducir sintéticamente la leche, el hongo, el café, eso es casi imposible, ¿no es cierto? La opción número 3 que da UPAC es métodos de referencia, ¿ok? Y claro, el horno de grafito no es un método de referencia, tiene errores bien grandes, es difícil de controlar. Yo creo que sí deben existir métodos de referencia para plomo y cadmio, o sea, otros métodos basados en otras técnicas instrumentales más confiables. Yo creo que sí existen, ¿ok? Bueno, ellos recurrieron a la cuarta, ¿ok? Eso es lo que surgió en esta discusión ahí. No sé si estaba hablando José, si encontraste el nombre. Sí, me acordé que, por ejemplo, he visto casos de que se utiliza ya evaporación como para los estudios de recuperación y yo siento que en esos casos como que afecta, no sé si estoy equivocado en eso, o No sea, sé, o hay casos mejor en eso o no. creo entender a lo que te refieres. Mira, voy a mostrarle aquí la pizarra. ¿Estás viendo la pizarra? Aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, mira. Claro, lo que tú te refieres con evaporación, creo que te refieres a lo siguiente. Lo que pasa es que piensa en lo siguiente. Ustedes tienen supongamos, en un vaso precipitado o en un vidrio reloj, como ustedes quieran. Ustedes tienen acá, voy a ponerlo en café, ¿no es cierto?, los 300 miligramos de muestra sólida. Aquí los tienen. ¿Ok? Entonces voy a poner acá, ¿no es cierto?, para que quede bien claro. Esto, ¿no es cierto?, serían 300 miligramos de muestra sólida. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes quieren hacer como debieron haberlo hecho acá, si supongamos que les creemos a ellos que el estudio de recuperación era la única forma de evaluar la confiabilidad, ¿ya? O sea, las otras 3 que recomienda UPAC antes fallaron. Supongamos que le encontramos la razón. Se genera el siguiente problema. Yo les digo a ustedes, agreguen el analito sobre la muestra sólida. Hay que tratar de hacer el dibujo lo mejor posible porque esta cosa como que me cuesta mucho. Ustedes van a agregar una alícuota de una cantidad de cadmio o de plomo, ¿no es cierto?, sobre esa muestra sólida. Y esa alícuota, lo voy a tratar de dibujar, voy a borrar esto, voy a ponerlo en azul. Supongan que esta alícuota es esto. Una gotita. ¿Ya? Aquí está la alícuota, por así decirlo. O sea, esto es lo que ustedes hacen de spike. Ya, el problema que tiene eso es el siguiente. Esta gotita, ¿no es cierto?, cuando llegue a la muestra sólida, probablemente va a empapar a este trozo de la muestra. Y todo el resto de la muestra no va a quedar contaminada con el estándar. ¿Ya? Entonces, los críticos de los estudios de recuperación, y por eso UPAC lo pone en cuarto lugar y no en primero ni segundo, ¿no es cierto?, es que dicen, claro, yo número 1, agrego una alícuota que va a estar en contacto con una fracción de la muestra, no con toda la muestra. Primer problema. O sea, no es muy realista porque supuestamente un analito nativo está distribuido en toda la muestra, no en una parte de ella. Ya esa es la primera crítica. ¿Okay?
La segunda crítica que hay es que dicen, y además el analito que yo agrego ya viene disuelto. Por ejemplo, aquí, ¿en qué forma química vendría el cadmio? El cadmio vendría como cadmio 2 y acuoso. O sea, ya viene disuelto. En cambio, en la muestra problema, ese cadmio nativo, el nativo, probablemente está enlazado a proteína, a ácidos carboxílicos. Entonces, ni siquiera está energéticamente, digamos, tan disponible como el cadmio que yo estoy agregando. Son dos problemas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos para hacer los estudios de recuperación un poquito más realistas? Nada más. No es que es perfecto, es un poquito más realista. Dice, en vez de agregar una gotita, ¿no es cierto? Ya eliminemos la gotita. Lo que hacemos es ya, agrego la gotita, pero hago lo siguiente. Luego, empapo esto, literalmente lo inundo, ¿no es cierto? Eso voy a hacer con otra cosa. Acá. Literalmente lo inundo, ¿no es cierto? O lo empapo completamente con una solución acuosa. Entonces, ese cadmio ahora va a estar cubierto, va a estar distribuido completamente en una capa de agua que empapa completamente la muestra. Esa es un poco la idea. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago con esto? Entonces, luego lo evaporo. ¿Ok? Lo dejo ahí empapado por mucho tiempo. Hay gente que lo deja así 2 semanas, 3 semanas. ¿Para qué? Para que el cadmio empape toda la muestra, interactúe todo lo que pueda con la componente de la materia de la muestra y forme los enlaces covalentes que tiene que mostrar, tiene que formar, los enlaces iónicos que tiene que formar. De forma que cuando yo evapore esto, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Yo evapore esto y supuestamente al hacer eso, ahí recién el cadmio va a estar distribuido más o menos homogéneamente en la muestra. Y esa muestra se le aplica el estudio de recuperación, o sea, se digiere, se analiza, etc. No sé si se entiende. Esa es como la evaporación que se utiliza con fines de estudio de recuperación. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Y ahora entiendo la idea. Es súper lento. ¿Ya? Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, que obviamente que este es un juicio relativo, yo creo que en Chile la gente de química analítica que en Chile más domina este tema del tratamiento de la muestra es la gente de la Universidad de Chile. ¿Ya? Ellos son muy buenos en esto y hacen estudios de esto, de cómo empapar bien esto, cuánto tiempo, etc. O sea, de hecho, yo todo esto que lo estoy contando lo he aprendido más con ellos, con los congresos, con las interacciones que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros no es nuestro fuerte aquí en la PUC, nuestro fuerte es otro. Claro, la gente de la Chile se dedica a la química del suelo. Ese es uno de sus líneas más fuertes, o la que era, al menos hace tantos años atrás. Entonces, claro, el tema del suelo es complicado y hay que poder ser bien riguroso para hacer los estudios de recuperación en suelo, etcétera, y ellos tienen fortalezas. La gente de la Chile, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a eso me refiero. Más consultas, dudas. Yo hice un curso optativo en la Chile cuando era estudiante de doctorado acá. Tomé un curso optativo con ellos. Y a todos los viernes a Santiago. Tuve bonita experiencia. Consultas, dudas, comentarios. Aprovechen, ¿eh? Es ahora o nunca. Profe, yo tengo otra duda, pero con algo muy Sí, distinto. dale, dale. Es con respecto a contrarrestar las interferencias químicas con agentes liberadores y protectores que una vez vimos en un Sí, análisis de caso y sí. quería saber cuál es cuál, digamos. Ya, mira, te voy a mostrar una diapo también. Dame un segundo. No me acuerdo de memoria dónde tenía esto. O si no, lo puedo dibujar, ¿no? Pero quiero mostrar la diapo que es más bonita. Acá, ya, aquí la encontré.
A ver, voy a partir un poquito antes. Aquí está. Ya, recordemos un poco en qué contexto se mueve la pregunta que hace su compañero. Cuando uno ejecuta la etapa de calcinado, ¿no es cierto? Lo que uno necesita es que la temperatura de calcinado se aplique a una temperatura lo más alta posible. Mientras más alta, más interferencias voy a eliminar previo a la etapa de atomización. Esa es un poco la idea. Pero siempre chocamos con lo siguiente, que es la temperatura de volatilización de nuestro analito. O sea, yo no puedo aplicar una temperatura de calcinado más alta que la temperatura a la cual mi analito comienza a pasar a estado gaseoso. Ese es mi límite. ¿Ok? Entonces, el modificador químico que uno le agrega a los estándares y a la muestra problema, sobre todo, ¿no es cierto?, para precisamente poder aumentar la temperatura lo más alta posible, tiene dos propósitos que funciona mediante dos posibles mecanismos que tienen el mismo efecto. ¿Cuál es el mecanismo número uno? Que los componentes de la matriz que potencialmente vuelven el analito volátil, porque por ejemplo forman un enlace covalente con mi analito y ese compuesto es volátil, ¿ok? Bueno, yo puedo agregar un modificador químico cuyo efecto sea volatilizar la matriz, es decir, si la matriz se calcinaba a 800 grados, ¿no es cierto? Con un modificador químico a lo mejor logro que se calcine a 500. Y no necesito aumentar mucho más la temperatura porque la matriz se volatiliza antes. Esa es opción número uno, volatilizar la matriz. La opción número dos es decir, mira, no voy a hacer nada con la matriz, pero sí voy a evitar que mi analito interactúe con otros átomos que lo vuelven volátil, entonces voy a agregarle un modificador que interactúe con mi analito y forma un compuesto poco volátil. O sea, estabilizar el analito formando un compuesto poco volátil. Esa es la opción número 2. ¿Ok? Esa es la opción número 2. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo una tabla, ¿ya?, que muestra lo siguiente. Supongan, ¿no es cierto?, que yo tengo un problema con el cloruro. Es muy común, como yo les mencioné, que el cloruro, supongamos que usted tiene una muestra de agua de mar, que está llena de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Yo esta historia me la sé porque yo la viví en mi tesis de grado, ¿ya? Y supongan que ustedes quieren determinar plomo en agua de mar. Está súper descrito en literatura que el plomo forma un compuesto con cloro, ¿no es cierto? Y forma un cloruro de plomo que es súper volátil. O sea, el cloruro de plomo 2, que es una especie neutra, PbCl2, ¿cierto? Y se volatiliza de forma, o sea, a temperaturas muy, muy bajas. O sea, como 800 grados creo que ya se está volatilizando. Entonces me restringe mucho la etapa calcinada. Entonces, una forma de evitar esto, ¿no es cierto?, es, dado que el cloruro es el problema, entonces, bueno, agrego un modificador de matriz, y aquí, ¿qué es lo que muestra esto, ¿no es cierto? Muestra que el cloruro de sodio, como cloruro de sodio, tiene una temperatura o un punto de ebullición de 1400 grados. O sea, literalmente es casi imposible eliminar el cloruro en una etapa calcinado si es que está como cloruro de sodio. Porque la temperatura de volatilización es muy alta. ¿Ok? Pues bien, si yo le agrego nitrato de amonio, se forma una reacción de metatesis, es decir, se intercambian las partículas, ¿no es cierto? Y se forma, en vez de cloruro de sodio, se forma cloruro de amonio. Y el cloruro de amonio se volatiliza a 330. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes una forma de eliminar la matriz. ¿Ok? Ahora, que eso es atacando la matriz. No sé si se entiende. ¿Ok? La otra forma, que no sé si tengo una diapo de la otra forma. Espérense. Aquí está. ¿Profe? Ya, la otra, perdón, ¿sí? Estos son como formas de aplicar un como modificador de matriz, ¿o no? Claro, o sea, de hecho, exactamente. O sea, un agrega un modificador de matriz que te puede funcionar bajo dos formas. Esta es una forma. ¿Qué significa? Que el modificador de matriz ataca la matriz, no al analito, volviéndola más volátil, de forma que se elimine antes de la etapa de atomización. Esa es la idea. Y aquí, claro, como la interferencia es cloro, lo transforma en una forma química, cloruro de amonio, en vez de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Y como cloruro de amonio, a 330 grados Celsius ya lo volatilicé. Por lo tanto, mi plomo, ¿no es cierto?, debería quedar libre de cloro
a 330 grados Celsius. No habría ningún problema. Profe, ¿Sí? entonces ese sería un ejemplo de un agente liberador. Sí, porque claro, libera el plomo de la matriz. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Ya. Ese es como el apellido. ¿Ya? Pero hay otra forma, ¿no es cierto? Que es la que viene en la figura más adelante. Y esta forma sigue, les voy a decir el discurso políticamente correcto y después le voy a decir lo que yo pienso, ¿no es cierto? La otra forma es la siguiente. Este es un caso que sale en los libros, es muy famoso, que es cómo yo estabilizo la señal de selenio en la etapa lo explico de otra manera, disculpe que me enredo un poco, pero vamos por eje. El eje X, ¿qué es lo que muestra? Muestra temperaturas de la etapa de calcinado, es decir, previo a la etapa de atomización. Por lo tanto, yo voy aumentando hacia la derecha la temperatura de la etapa de calcinado. En el eje Y, ¿qué es lo que muestra? Muestra la absorbancia, ¿pero de quién? De selenio. Selenio es el analito. ¿Estamos? La curva A muestra qué pasa si yo pongo 2 nanogramos de selenio en medio de agua oxigenada dentro de un tubo. ¿Qué pasa si yo voy aumentando la temperatura de calcinado? ¿Qué pasa con la señal del selenio en la etapa de atomización? Es decir, yo aumento la temperatura de calcinado y mido la absorbancia en la etapa de atomización. Muestra que en la medida en que yo voy aumentando la temperatura de calcinado, la señal de selenio en la etapa de atomización va cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más aumento la temperatura de calcinado, más selenio pierdo, o sea, se va el selenio en esa etapa, ¿cierto? Y por lo tanto mi absorbancia en la etapa de atomización, en la etapa posterior, va a ir bajando. ¿Me siguen? ¿Se entiende esa caída o no? Sí. ¿Sí? Profe, pero ¿cuáles serían las temperaturas de calcinación? Por ejemplo, o sea, se hacen varios experimentos, a 200, a 400, a 600, a 800, esas son varias mediciones, ¿ya? Ahí entendí el gráfico. ¿Ya? Y Ya, ya. se unen los puntos como en una curva, ¿ya? Entonces se va cambiando. Y lo que muestra la curva es, mientras más alta es la etapa de calcinado, más baja es la absorbancia de selenio que obtengo en la etapa posterior y por lo tanto la conclusión química, la única que podemos llegar es que el selenio se está perdiendo en la etapa previa, se está evaporando. ¿Okay? Profe, ¿Sí, sí? con respecto a la temperatura de atomización, ¿esta debería ser más o menos 2000 grados Celsius o no? Que sea, claro, más alta que la de calcinado. En este caso, como la última temperatura de calcinado, 1200, probablemente en esta figura la etapa de atomización debe ser, no sé, 1600, 1800, 2000. ¿Ya? Ya. Pero no hay un valor como global para todo, como por convención. Depende del analito. Mira, lo que yo he visto, no sé si no creo que sea una convención, pero más o menos lo que yo he visto es que las temperaturas de atomización más bajas que yo he visto son de 1500. ¿Ya? Porque claro, la mayoría de los elementos trazas, la mayoría, no todos, de hecho el selenio no lo es, son metales, ¿no es cierto? Los metales tienen puntos de ebullición súper altos. O las sales metálicas también tienen puntos de ebullición bastante altos. Por eso menos de 1500 es muy poco probable que tú atomices un analito, porque primero tienes que volatilizarlo y después atomizarlo en el caso que se volatilice como molécula. Después tienes que romperlo en lazos covalentes. Y eso no se consigue a menos de 1500. ¿Ya? Poco probable. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que muestra la curva B? Que aquí viene la pregunta a ustedes, ¿cierto? La curva B muestra que se hizo el mismo experimento, pero se mezcló la solución de selenio con 20 microgramos de níquel. Bastante níquel, o sea, hay 20 microgramos respecto de 2 nanogramos de selenio. ¿Y qué pasó con esto? La absorbancia del selenio se mantuvo bastante alta y constante, incluso hasta casi 1200 gramos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el níquel estabilizó el selenio, ¿ya? Evitó que se perdiera. Ahora la pregunta del millón es, ya, ok, el gráfico lo muestra, ¿no es cierto? Oye, qué bueno que el níquel funciona, ¿no es cierto? Pero uno como científico dice, ¿pero qué le hace el níquel al selenio? ¿Qué le hace como para estabilizar eso? ¿Qué se le ocurre a usted? Porque que funciona, funciona, pero uno no se queda solamente con el... ¿Sí, sí? ¿Debería formar algún complejo estable con el analito, no? Ya, pero mira, yo te encuentro la razón, de antemano te lo digo, pero quiero hacerte dudar.
¿De qué? Pero te voy a decir, pero ¿cómo un metal forma un complejo con selenio si normalmente los complejos son entre dadores y aceptores de electrones? De aquí tenemos como dos partículas más o menos parecidas, así como que les faltan electrones. Entonces, ¿qué podría ser? Es difícil la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que ante esa pregunta, lo que yo he visto en general, este es como el meme este, los analíticos callan. ¿Ya? Funciona, ¿qué me importa cómo funciona? Funciona, eso es lo importante. ¿Ya? Y de hecho, las tablas de analítica están llenas de tablas, o sea, en estos campos, ¿no es cierto? Hay tablas gigantes que te dicen, mira, si usted quiere determinar este elemento, agréguele este modificador. Y son re pocos los estudios que hay que te dicen cómo funciona. ¿Ya? Lo que yo creo que está pasando, creo, insisto, porque no he encontrado así como alguien que lo demuestre, es que se está formando una amalgama. Hay algunos metales que se amalgaman. ¿Ya? Yo creo que se está formando una amalgama entre selenio y níquel, y esa amalgama es estable, creo yo. ¿Okay? Pero no tengo cómo demostrarlo con los datos que hay. ¿Y por qué lo digo? Porque hay otros metales que se utilizan con el mismo propósito del níquel, ¿no es cierto? El paladio, el platino se utilizan mucho, ¿no es cierto? Y funcionan súper bien, súper bien. Yo creo que el que ocupé en mi tesis de pregrado, si mal no recuerdo, era una sal de platino para estabilizar el plomo en agua. Yo no ocupé nitrato de, o sea, cloruro de amonio. O sea, perdón, nitrato de, yo no ocupé nitrato de amonio, yo ocupé una sal de paladio de platino, no recuerdo bien. Y me funcionó. ¿Ya? Ahora, ¿por qué funcionaba? Ni idea. Probablemente una amalgama, no sé, pero funciona. Entonces, esta área de la química analítica parece alquimia, ¿ya? Así como que son mezcle cosas que funcionan. ¿Y por qué? Invento una mitología al respecto, ¿ya? Que Aristóteles, no sé, cosas. Consultas, dudas. Profe, me perdí en, o sea, ¿podría repetir qué era lo que estaba haciendo el níquel? O sea, ya se forma la amalgama, pero ¿cuál era el objetivo principalmente? Claro, si se forma una amalgama entre dos metales o un metal y un metaloide, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí el selenio formando parte de esa amalgama, recuerden que una amalgama, ahí en ese caso, es como una solución metálica, eso estamos hablando de amalgama, ¿ya? Ahí en ese caso, el selenio, como selenio, hipotéticamente lo que podría hacer es aumentar su punto de ebullición, porque al amalgamarse con níquel, que tiene un punto de ebullición y atomización muy alto, el selenio al amalgamarse con el níquel, probablemente eso explica por qué aumentó tanto su punto de ebullición y tú podrías tenerlo estable hasta 1200 grados Celsius sin perderlo del tubo. Porque si se atomiza, se vaporiza, lo perdiste del tubo. ¿Ya? Es como la amalgama que hay entre, no sé, entre oro y mercurio, entre bismuto y no sé, creo que es con germanio. Hay un montón de amalgamas que están descritas en los textos. ¿Ya? Amalgama metálica. Profe, entonces, si no, se nos plantea un caso así, donde nosotros tengamos un problema de este tipo, agregar un metal que forme una amalgama sería como una posible solución para que, ¿cómo se llama? O sea, para tener mejores resultados en este caso. Siempre y cuando tu problema sea un seco por defecto, porque en el fondo, ¿qué es lo que te genera una poca estabilización de tu analito en la etapa de calcinación? Genera una pérdida de tu analito. Y la pérdida de tu analito quiere decir que te baja la señal de tu analito y empiezas, por lo tanto, a tener sesgos por defecto. Si tú tuvieras un caso de horno de grafito en donde tienes sesgos por defecto, una posible causa sería que no lo tienes estabilizado en la etapa de calcinado. Sí, y la solución sería esta, ¿ya? Entonces, esto puede ser útil para un problema de esa naturaleza. Si hay otros problemas, no tienen nada que ver. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. O sea, el propósito que tiene este curso, recuerden, yo se lo dije de un principio, o sea, el propósito que tiene este curso no es darle a ustedes recetas de cómo resolver problemas.
es entender cómo funcionan esas recetas, por así decirlo, ¿no es cierto? Para que al momento de usted enfrentar un problema, ustedes barajen, número uno, posibles causas del problema, que sean en base a lo que sabemos, ¿no es cierto? Posibles causas plausibles, no causas irracionales, ¿no es cierto? Ustedes barajen posibles causas y que para cada una de esas posibles causas barajen posibles soluciones, ¿ya? Pero en la práctica, los problemas que le van a tocar resolver, ustedes van a tener que averiguar cuál es la causa y actuar en consecuencia para tratar de resolverlo y tener chances de resolverlo bien, ¿ya? Por eso a veces uno cuando tiene un problema analítico, a veces uno lo resuelve en una hora cuando los problemas son triviales, así como hoy afuera bien y listo, se resuelve el problema, ¿no es cierto? O a veces uno se demora 1 mes o 2 meses en investigar el problema y resolverlo, porque a veces implica casi una investigación de paper, ¿ya? Me llegó una muestra nueva, jamás había hecho una determinación de este analito en esta muestra, tengo estos problemas, precisión, exactitud, selectividad, etcétera, lo que sea. Y ustedes van a tener que empezar a investigar, pues, pero ¿qué tiene esta muestra? ¿Y cuál de sus componentes podría afectarme lo que me está afectando? Entonces, ahí empieza la investigación. ¿Ya? Les quedan 7 minutos. Más preguntas. ¿O está todo Profe, clarísimo? Sí, sí. yo le quería preguntar si podría repetir o explicar de nuevo lo que era el efecto alcalino y cómo ocurría, que no me Ok. quedó claro. Sí, sí. Déjame buscar la diapo más ad hoc para esto. Para no hacerlo con dibujo. Acá está. Ya. Esta es la diapo del efecto alcalino. ¿Ya? Ya, recordemos lo siguiente. El efecto alcalino es difícil de entender porque hay que unir 3 cosas, no una. ¿Ya? Y muchas veces pasa que el efecto alcalino, cuando se explica una de sus partes, se entiende bien, pero las consecuencias de eso es lo que se entiende mal. Ya, primero, la primera parte que hay que entender del efecto alcalino es ¿qué es el efecto alcalino? El efecto alcalino quiere decir que en una llama o en cualquier sistema de atomización de alta temperatura, los analitos, que mayormente son metálicos, ¿no es cierto?, se van a encontrar en una distribución entre la partícula gaseosa neutra, es decir, aquella que está en estado gaseoso, como átomo libre, ¿no es cierto?, pero que no ha perdido ninguno de sus electrones. A eso nos referimos con la partícula neutra. De hecho, yo debería ponerle aquí 0, para ser bien preciso. Y también una fracción, porque recuerden que estos son moles, ¿no es cierto?, una fracción de esas partículas podría alcanzar el estado iónico, es decir, perder 1 o más electrones, ¿no es cierto?, y se ioniza. ¿Ok? Eso es normal que pase en una llama. Hay metales que se ionizan más, otros que se ionizan menos, porque hay metales que tienen energía de ionización más alta y otros tienen energía de ionización más baja. El hecho es que en la llama se forma una especie de sistema en equilibrio en donde tenemos el metal neutro por un lado y hay un equilibrio con su metal iónico y electrones. ¿Ok? ¿Qué es el efecto alcalino? El efecto alcalino es que cuando mi matriz es alcalina, ¿qué entendemos por matriz alcalina? Aquella muestra problema que tiene una constitución de sales alcalinas muy altas. Por ejemplo, el agua de mar está lleno de cloruro de sodio, y el cloruro de sodio es una sal alcalina, ¿no es cierto?, porque el sodio es un metal alcalino. Si mi matriz problema tiene o mi matriz de curva de Caligrao, puede ser, ¿cierto? Si mi matriz, donde está mi analito, tiene un alto contenido de metales alcalinos, los metales alcalinos tienen la siguiente característica: tienen energías de ionización muy bajas, es decir, en este equilibrio de una llama, tienden a perder sus electrones en gran proporción. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, el cesio es un metal alcalino, ¿ya? O sea, forma parte del grupo de los alcalinos. Si mi muestra es rica en cesio, rica en sodio, rica en potasio, cualquier metal alcalino, ¿qué es lo que va a pasar?
Este también se va a ionizar en una llama y también va a aportar electrones. Pero por el hecho de, número 1, ser alcalino, y por el hecho, número 2, que forma parte de la matriz, es decir, es un constituyente mayoritario, mientras mi analito es minoritario, mi analito es ppm, y mi constituyente mayoritario es molar, o porcentaje masa-masa, la cantidad de electrones que va a aportar al sistema atomizador es muy grande. Muy grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi analito que se encuentra en una llama, pero en presencia de sales alcalinas, se va a encontrar con una llama con un contenido de electrones muy grande, que no la aporta mi analito mayormente, la aportan las sales alcalinas de la matriz. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de eso? Que desplaza el equilibrio hacia la izquierda, es decir, disminuye la fracción de mi analito que se ioniza normalmente, la disminuye. Si se ionizaba el 30% de mi analito en una llama, a lo mejor ahora con una sal alcalina se va a ionizar el 10, el 5, el 1, lo que sea. ¿Ya? Ese es el efecto alcalino, no sé si se entiende hasta ahí, porque ahora vamos a discutir las consecuencias. ¿Se entiende qué es el efecto alcalino? Es la inhibición de la ionización de mi analito, producto de los electrones que aporta el sistema atomizador una sal alcalina de la matriz. Ok. Sí, sí, sí se entiende. ¿Se entiende el efecto ya? Ahora, ese efecto, analíticamente hablando sobre las cifras de mérito, puede ser bueno o malo, depende, ¿ya? Y aquí viene lo difícil de comprender, ¿ya? Yo lo explico de la siguiente manera. Supongan que yo tengo en una muestra problema, yo no tengo sales alcalinas. Y mi analito, ¿no es cierto? Voy a poner números redondos. De 100 partículas de analito, 60 quedan neutros en una llama, ¿ok? Y 40 quedan iónicos. Esa es la distribución normal de mi analito en una llama, en una muestra problema o en una solución que no tiene sales alcalinas, ¿ok? Y supongan, ¿no es cierto?, que este analito tiene una parte por millón. Y supongan otra cosa, supongan que yo pongo esa solución, la pongo en una llama, registro la absorbancia, ¿no es cierto? Y esa absorbancia, supongan que me da a mí, lo invento, para hacer número redondo, absorbancia 0.1. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿quién generó la señal 0,1 de absorbancia? ¿Quién la generó? ¿Los 60 de analito neutro o los 40 de analito iónico? ¿O los dos? ¿Quiénes generaron esa señal? Esa es la pregunta, a ver si me sigue. ¿Me entiendes la pregunta, no? No sé, profe, los dos. Ya. Eso, fíjense, la respuesta es depende, ¿ya? En general, por ejemplo, en absorción atómica de llamas, en general, ustedes lo que siguen son las líneas de los metales neutros. Eso es en general, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes eligen, no sé, pues voy a determinar litio en una salmuera, ¿no es cierto? Como les tocó, creo, a alguien. Bueno, cuando el equipo estaba bueno, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué es lo que siguen? Siguen la señal del litio a 670 nanómetros. Y esa línea es la línea del litio neutro. El litio iónico no absorbe a esa longitud de onda, absorbe a otra longitud de onda. Porque la línea de 670 corresponde al último electrón, que si lo pierde, esa línea desapareció. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces, en general, salvo algunas excepciones, pero se dan más en ICP, no en la fusión atómica, en general las líneas analíticas son de esta especie, no de esta. Entonces, la que genera señal es estos, los 60 que no se ionizaron, los 40 que se ionizaron, esos no generan señal. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, ahora me queda un poco más claro. Ahora piensen lo siguiente. Supongan que esa misma solución de un ppm, exactamente igual, de mi analito, un ppm, ahora tiene una sal alcalina en su constitución. Y esa sal alcalina, ¿qué es lo que va a generar? Va a aumentar los electrones, voy a hacer aquí, cadena de consecuencias, aumenta los electrones.
Si aumenta los electrones, la aumenta para todos. Mi analito está mezclado ahí. ¿Ok? Desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Por lo tanto, en vez de 40 que estaban ionizados, ahora ya no son 40, ahora son, supongamos, 10. ¿Ok? Por lo tanto, el analito neutro aumentó a 90. ¿Ok? Sigue siendo un ppm. ¿Qué va a pasar con la absorbancia? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Antes tenía 60 de analito que me generaban 0,1 de absorbancia. Ahora tengo 90 de analito. ¿Cuánta absorbancia me va a generar? Si ustedes hacen una regla de 3, les debería dar, si es que mis cálculos están bien, le debería dar una absorbancia que antes era 0,1, ahora le debería dar 0,15. ¿Ok? ¿Por qué? Porque incrementaron en un 50% las partículas neutras, de 60 aumentaron a 90, y por lo tanto le debería aumentar un 50% la absorbancia, de 0,1 a 0,15. ¿Ok? Y aquí viene la conclusión. Disculpe que me pase en el minuto. ¿Eso es bueno o malo? Que suba la absorbancia a igual concentración. ¿Es bueno o malo? Bueno, ¿Profe? Puede ser bueno o malo, depende. ¿Sí? O sea, según yo también es bueno, pero como duda, aquí no interfiere nada de Tron ni de M+, entonces en esa solvencia, o sea, claro, hay 10 de concentración, pero no interfiere nada, ¿cierto? No, no interfiere. O sea, es una especie que no genera señal. Ah, ya, ya. Si a ustedes les preocupa la sensibilidad, es bueno, o sea, están aumentando la sensibilidad. A igual concentración, más señal, eso es más sensible. Si a ustedes solo le preocupa la sensibilidad, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo esto se vuelve malo? Cuando solo la muestra tiene sal alcalina y no lo estándar. Ahí se vuelve malo. ¿Por qué? Por lo que yo les dije de un comienzo, y disculpe que sea majadero. Cuando sus estándares tienen una sensibilidad distinta a sus muestras a su analito en la muestra problema, van a tener un sesgo. ¿Ok? Si su muestra problema tiene cloruro de sodio porque es agua de mar y sus estándares no tienen nada de sales alcalinas, ¿qué es lo que va a pasar? Un ppm en sus estándares va a generar 0,1 de absorbancia, un ppm en su muestra problema va a generar 0,15 de absorbancia, y ustedes van a estar interpolando 0,15 en una curva que tiene una sensibilidad 0,1 para un ppm. ¿Qué van a hacer ustedes con esos 0,15 unidades de absorbancia? La van a interpolar en una curva que tiene una sensibilidad distinta y ustedes no van a cuantificar un ppm, van a cuantificar 1,5. 50% de exceso. ¿Ok? Ahí se vuelve malo. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Y con esto termino. Tienen que agregarle supresor de ionización a la muestra y a los estándares para igualar el contenido alcalino en ambos. Y la sensibilidad, igualarla, subirla, pero la de ambos, no solamente la de la muestra, la de ambos. ¿Ok? Eso. Eso, se me acabó el tiempo, disculpe. Bien, nos vemos mañana. Repito, yo voy a estar conectado, les voy a subir el archivo al aula, lo voy a liberar a la hora exacta, 8:30. ¿Okay? De hecho, lo subo ahora y le pongo el reloj para que a las 8:30 se prenda. Ustedes se meten, lo bajan, yo voy a estar conectado, entonces si ustedes tienen duda, en el mismo enlace de hoy día, ¿no es cierto? Me dicen, profe, tengo una duda, ¿me puede explicar esto? Va a estar abierto para que cualquiera entre, cualquiera pregunte. Si quieren estar todos conectados a esa hora para escuchar las preguntas y respuestas, así como una clase normal pero virtual, lo hacen, ¿ya? ¿Trato? profe, la última pregunta. ¿Sí, sí? Con respecto a los seminarios, usted dijo que iba a subir algunos temas, ¿no? Sí, sí, lo voy a subir, lo voy a subir. Yo lo podría subir mañana mismo. No lo he subido Ok, porque me imagino que ustedes están pendientes en la segunda evaluación. No lo he subido. Pero sí voy a subir algunos ejemplos, ¿ya?
Ustedes recuerden que pueden proponer el propio, pero lo tienen que revisar antes para yo ver que sea propio para este curso. O sea, que tengan en el fondo fines cuantitativos, número uno, no sea solo cualitativo, y que no tengan métodos de separación incluidos, porque los contenidos de métodos de separación son del siguiente curso. ¿Ya? Ya, profe. Ok, nos vemos mañana. No estudien más, descansen para que estén con la cabeza despejada. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, Profe. gracias. Chao, profe.